Aquí lo habíamos conversado esta semana, a comienzos de la semana, de que el gobierno, habían dos cosas que estaba bastante empeñado y que parecía que iba por caminos que ellos estimaban seguros, que es, por un lado, la aprobación de la ley de fideicomiso, que es un debate que en algún momento se llegó a tildar como de irreal, de que las bases de los cuestionamientos que se hacían a la ley de fideicomiso no eran, de algún modo podríamos decir legítimos, sino que estaban más bien politizadas, que respondían a posiciones políticas, pero evidentemente que un proyecto de la naturaleza como es la ley de fideicomiso y también la adenda propedernales tenía algunas implicaciones que interesan a mucha gente y que interesan a diferentes sectores. Particularmente, nosotros concluimos esta semana saludando la participación del sector medioambiental de la República Dominicana, de las organizaciones que trabajaron, que dijeron lo que existe, que recibieron insultos en algunos momentos, pero que el gobierno escuchó, se sentó en la mesa. Fue una conversación dura, como decía ayer Luis Carvajal, pero al final del día, por ejemplo, los arrecifes de coral, que son una maravilla, que incluso son, digamos que bienes disponibles ahí turísticamente hablando, cuando llegan los turistas pueden tener actividades, que es una de las cosas más lindas. Se decidió que el muelle para los cruceros va a deslizarse, no en el punto donde originalmente estaba, sino que se desliza un poco. Ese es un acuerdo al que se llegó en reunión con el ministro de Medio Ambiente, el ministro de la Presidencia, los grupos medioambientales, Carvajal y Yolanda León, que es presidenta del Grupo Aragua, eran nuestros invitados ayer. Al final hablamos solo con Carvajal, pero quedó esto bastante claro. Esta semana la hemos destinado prácticamente completo, hemos conversado con todos los sectores, con el Partido de la Liberación Dominicana, con el Partido de la Fuerza del Pueblo, con representantes del gobierno, y vamos a seguir haciéndolo porque es un tema fundamental, asegurar el desarrollo de esta zona, pero cuidando los recursos naturales y que sean procesos transparentes, porque las legislaciones no se hacen para el gobernante de turno, se hacen para el futuro, para que tengan garantías de respeto a los bienes públicos, básicamente. Entonces, estaba esto. En ese sentido, si no pasaba, si no alcanzaba a que se aprobara todo y concluyera, tanto ese tema como el de la ley electoral, en lo que quedaba de legislatura, que se abría un espacio nuevo que el presidente iba a convocar una extensión como finalmente lo hizo, porque no bastan, eran los días de esta semana, la legislatura concluía en el día de ayer, entonces no era suficiente. Por lo tanto, a partir de ahora, durante todo un mes más, los legisladores estarán trabajando. Deben dar salida a la ley de fideicomiso, a las reformas electorales, que todavía existe mucha gente que dice que eso va a triunfar, que será posible. Hay quienes tienen sus reservas, sobre todo, que yo creo que es otro tema al que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que prestarle atención. A la ley de régimen electoral. A la ley de régimen electoral, porque, por ejemplo, con la gente que hemos conversado, los legisladores que hemos conversado, le hemos dado un poco de lado porque básicamente hemos estado conversando sobre la ley de fideicomiso esta semana, pero es importante conocer de los topes, de las consecuencias cuando se vulnera la ley electoral. Esas son las partes como que están en duda y otros aspectos. Entonces, muy importante lo que ha ocurrido ahora con esta extensión. El presidente de la República emitía el decreto, se daba a conocer anoche, que está convocando a las cámaras en el Congreso Nacional a una legislatura extraordinaria. Esto es hasta el próximo 15 de febrero. De todas maneras, el decreto. Sí, es un tiempo limitado, pero pueden aprovecharlo y vamos a ver qué pasa. Y es que comenzó, para leer, solo para leer la ley electoral se toma un tiempo. Y yo me puse a escuchar algunas lecturas así de leyes y cómo se lee en el Congreso. Ustedes pueden verlo y rápidamente. Por eso muchos dicen al final, yo no lo leí o no lo escuché o no lo entendí. Tú sabes, Edith, brevemente, antes de pasar al próximo tema, que es muy importante también es dar seguimiento a esta
a la reforma a esta presentación, esta propuesta de ley de régimen electoral, especialmente porque recuerden que este año es un año preelectoral oficialmente, eso es importante, la palabra oficialmente preelectoral, y antes de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales de 2024, y hay varias observaciones que hace incluso la misma Junta Central Electoral a esas modificaciones que presentó el Senado. Por ejemplo, Edith hablaba del tema de los topes de gastos electorales, también se habla sobre las sanciones que podrían atribuirse a quienes incurran a quienes no respeten los topes de gastos electorales, y también algo que que objeta la Junta Central Electoral es el tema de la autonomía que tendría ese organismo, esa entidad, cuando se habla sobre el tema electoral. Y así hay otras observaciones que hace tanto la Junta Central Electoral como incluso las personas de participación ciudadana, y por igual otros partidos y demás. Así que es muy importante que también abarquemos este tema. Además de la ley de fideicomiso, son dos propuestas que son cruciales para nuestro país. Una con el tema del sector privado y el Estado, y otra con las elecciones y cómo se organiza, y también la participación de los candidatos y demás. Bueno, se estima que son como unos 100 artículos solo en la ley electoral, en todo ese proceso que va a ser impactado. Yo sé que Germán tiene algo, sí, pero como que cambian sustancialmente. De hecho, por lo menos en la propuesta de la Junta Central Electoral. Pero yo puedo decir una cosa, solo una cosa en 30 segundos, porque sé que tenemos otro aspecto. Miren, era previsible la extensión de esa legislatura, porque no daba tiempo, puesto que se venció ayer, no daba tiempo para conocer proyectos de interés del gobierno, de sumo interés del gobierno, comprensiblemente ese interés del gobierno. Sin embargo, es una oportunidad, yo insisto, para escuchar a los otros. Eso es la democracia, escuchar a los otros, que piensa diferente a ti. Entonces, hay objeciones que se hacen a la ley de fideicomiso, lo hacen los partidos, independientemente de si tienen moral o no, de si ellos hicieron peor o no. El mal de uno no justifica el mal del otro. Por lo cual a mí me parece que el gobierno debería escuchar esas objeciones, y se gana. Miren, con lo de Pedernales, se ganó, por lo menos ahí ganamos algo. Ganó el país. Ganó el país algo. Y no, que hay que Pedernales, que se oponen. Al final se escuchó esa objeción y se amplió un poquito la cosa. Van a seguir tal cual, pero por lo menos la ley dice eso. En cuanto a la ley electoral, es preocupante que los partidos no quieran que le pongan reglas, no quieren que le pongan límite al tema del financiamiento, y eso es grave, eso no contribuye a la democracia. Si probablemente estén afilando cuchillos para su propia garganta, cada cual esperando, bueno, yo puedo usar esto, puedo usar aquello, estos recursos, y no me va a pasar nada. Entonces eso sería bueno que le presten atención a lo que dice la Junta, y que le quitan atribución a la propia Junta también, se la dan a un tribunal superior electoral y demás. Entonces, todas esas cosas, ahora que se ha extendido esta legislatura, es tiempo para escuchar y de manera sensata, pausada, tranquila, porque el mundo no se acaba mañana, pues ver qué mejoras se pueden hacer.